Buenos días, les damos la más cordial bienvenida a la conferencia en línea Gestión de Bienes Inmuebles. Les saluda Roger Mamani, especialista de capacitación y certificación de la Dirección de Normatividad de la Dirección General de Abastecimiento, y estaré a cargo de moderar esta reunión virtual durante la presente jornada. Esta actividad se realiza como parte de las labores de difusión de normativa del Sistema Nacional de Abastecimiento que ofrece la Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas. Les pedimos que registren su asistencia completando el link que aparece en el chat en la opción Preguntas y Respuestas del evento. Hoy nos acompaña el señor Aldo Muñoz y Omar de la Dirección de Bienes Inmuebles de la Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas, y desarrollarán el tema Gestión de Bienes Inmuebles. Adelante, Aldo. Muy buenos días con todos los participantes. Agradecer al equipo de capacitación por la invitación. Quiero empezar manifestando que el día de hoy vamos a hacer un repaso general de todos los actos que implican la gestión de bienes inmuebles en el marco del Sistema Nacional de Abastecimiento. Entendemos que muchos de ustedes han logrado ya escuchar temas puntuales, ¿no? Seguro han visto en algunos webinars los actos de adquisición o tal vez los actos, las disposiciones, ¿no? De bienes inmuebles, donde están actos de administración y actos de disposición. En la medida que, digamos, la normativa del Sistema Nacional de Abastecimiento ha sufrido algunas modificaciones, se han incluido nuevos actos, por lo tanto, hemos tratado de agruparlos dentro de lo que es ahora la gestión de bienes inmuebles, ¿no? Con esa presentación vamos a dar inicio, pues, al webinar de hoy día. Siguiente, por favor. Bien, el objetivo es dar a conocer las disposiciones de la versión integrada de la Directiva 002-2021, denominada Directiva que regula los actos de adquisición y disposición final de los bienes inmuebles. Esta versión integrada fue aprobada mediante Resolución Directoral 001-2025. El otro objetivo es distinguir los distintos actos sobre los bienes inmuebles estatales regulados en el marco del Sistema Nacional de Abastecimiento. Siguiente. Vamos rapidito a pasar algunas cuestiones previas para poder aterrizar en lo que es la propiedad estatal. Siguiente, por favor. Para eso vamos a recordar que el sistema jurídico peruano, donde tenemos a la Constitución Política del Perú, podemos diferenciar tres grupos distintos, ¿no? La manera como regula la propiedad, ¿no? Entonces coexisten tres grupos de propiedades distintas. Por un lado está la propiedad privada, que digamos es la general, ¿no? La del ciudadano de a pie. Nosotros cuando salimos, por ejemplo, de nuestro trabajo y todo lo que se regula, el derecho regula sobre eso, ¿no? Es la propiedad privada. Tenemos también las propiedades de las comunidades campesinas y nativas que ha querido la norma darle pues un tratamiento especial. Y por último tenemos la propiedad estatal, que es lo que no, que es nuestro tema, ¿no? La propiedad estatal. Siguiente, por favor. Así, es así que vamos a encontrar en la Constitución Política del Perú algunos artículos, ¿no? Donde señalan puntualmente y hacen la diferenciación en lo que es tres tipos de propiedades distintas que acabo de mencionar. Tenemos, por ejemplo, que en lo que respecta a la propiedad privada, nos dice la Constitución que toda persona tiene derecho a la propiedad privada y a la herencia. Entonces hay un reconocimiento constitucional sobre la propiedad. También nos dice el artículo 70 que el derecho a propiedad es inviolable, el Estado lo garantiza, se ejerce en armonía con el bien común y dentro de los límites de ley. Desde ahí ya podemos ver que si bien es cierto, hay una garantía sobre la propiedad, nos está diciendo la misma Constitución que la propiedad no es absoluta, ¿no? Sino que tiene algunos límites. ¿Quién va a dar los límites? La ley, ¿no? O sea, no puede haber unos límites, digamos, por un capricho de alguna autoridad administrativa, ¿no? Por ejemplo, una municipalidad no te puede registrar si atrás de esa restricción hay una normativa que la ampara. En lo que respecta a la propiedad estatal, encontramos en la propia Constitución que nos dice que los bienes de dominio público son inalienables e imprescriptibles, ¿no? O sea, no pueden transferirse ni pueden acceder a ellos las personas naturales a través del proceso llamado prescripción adquisitiva de propiedad.
Los bienes de uso público pueden ser concedidos a particulares conforme a ley para su aprovechamiento económico. Entonces ahí tenemos lo que conocemos nosotros como las concesiones, ¿no? Entonces actualmente ustedes han visto que se han concesionado aeropuertos, se han concesionado puertos, carreteras, etcétera, etcétera. Entonces tiene su propia ley de concesiones. Siguiente, por favor. Respecto a la propiedad estatal, también nos señala que tanto los gobiernos locales como los gobiernos regionales, ¿no?, la ley les garantiza una propiedad. Y son bienes y renta de los gobiernos regionales, los bienes muebles e inmuebles de su propiedad. Igual señala para lo que son las municipalidades, que son los gobiernos locales, ¿no? Y respecto a las comunidades campesinas también, ¿no?, la Constitución señala en su artículo 85 que el Estado apoya preferentemente el desarrollo agrario, garantiza el derecho de propiedad sobre la tierra en forma privada o comunal en cualquier otra forma asociativa. Entonces ya vemos que de todas maneras le da un tratamiento distinto a lo que es la propiedad comunal de las comunidades campesinas y nativas, ¿no? Siguiente, por favor. Bien, aquí un repaso de lo que son las normas que regulan los diferentes grupos de propiedades que acabamos de mencionar. En lo que respecta a la propiedad privada, por excelencia está en el Código Civil su regulación. Todo lo que es patrimonio, todo lo que son situaciones en la vida del ciudadano están reguladas en el Código Civil. Ahí vamos a ver desde que uno nace hasta que fallece y más allá, toda esa regulación en el Código Civil. Y dentro de eso vamos a tener pues un libro que es el libro de Derechos Reales, donde vamos a encontrar todo lo referente a la propiedad. Tenemos además una ley, que es la ley 27157, ley de regularización de edificaciones y del procedimiento declaratorio de fábrica y del régimen de propiedad de las unidades inmobiliarias de propiedad exclusiva y propiedad común, también conocida como propiedad horizontal. Es más, ¿no?, hay una ley ya que se ha emitido sobre lo que es la propiedad horizontal que va a reemplazar a esta ley, pero todavía no entra en vigencia, está en una vacancia legal hasta que se pueda emitir su reglamento, ¿no? Hay otras leyes, por ejemplo, la ley de regulación de habilitaciones urbanas y edificaciones, que sirve pues para poder aprobar las habilitaciones urbanas por parte de las municipalidades, ¿no?, para las distintas urbanizaciones, ¿no?, las ampliaciones que hay urbanas, ¿no? Además de la ley orgánica de municipalidades, otras normas de carácter registral, normas técnicas que elabora el Colegio de Arquitectos del Perú, en fin, un sinnúmero de normas que están dirigidas a regular lo que es la propiedad inmobiliaria estatal. En lo que respecta a la propiedad de las comunidades campesinas y nativas, encontramos también que está regulado por el Código Civil, ¿no?, el libro de personas jurídicas, y en una ley especial que es la ley 26845, ley de titulación de tierras de las comunidades campesinas de la costa. Muy bien, hasta ahí ya hemos visto los dos grupos. Ahora ya entramos a lo que es nuestro tema. Por favor, siguiente diapositiva, que es el régimen de la propiedad estatal, ¿no? Entonces, para llegar a ello, vamos a ver que actualmente el régimen de la propiedad estatal está, digamos, regulado por dos sistemas. Entonces, si ustedes se preguntan qué es un sistema, tenemos que recurrir a lo que es la ley orgánica del Poder Ejecutivo, ley 29158, publicada en diciembre del año 2007, que señala que los sistemas son conjuntos de principios, normas, procedimientos, técnicas e instrumentos mediante los cuales se organizan las actividades de la administración pública, que requieren ser realizadas ya sea por todas las entidades, por alguna de estas, ¿no? Incluye pues los organismos constitucionales y abarca para todos los niveles de gobierno, nacional, regional y local. Son de dos tipos, los sistemas funcionales y los sistemas administrativos. Cada sistema se crea por ley, ¿no? Para su creación debe contar con opinión favorable de la presidencia del Consejo de Ministros, ¿no? Pero adicionalmente nos dice que cada sistema debe estar a cargo de un ente rector. El ente rector se constituye en la autoridad técnico-normativa a nivel nacional, dicta las normas y establece los procedimientos relacionados con su ámbito, ¿no? Ahora, ¿cuál es la diferencia entre sistema funcional y sistema administrativo? Señala la propia norma que los sistemas funcionales tienen por finalidad asegurar el cumplimiento de políticas públicas que requieren la participación de todo o de varias entidades del Estado, mientras que los sistemas administrativos tienen por finalidad regular la utilización de recursos en las entidades de la administración pública, promoviendo, la eficacia y eficiencia en su uso. Entonces, hasta ahí ya vamos vislumbrando qué son los sistemas y por qué el régimen de la propiedad estatal está, digamos, regulado por dos sistemas, ¿no? Por un sistema funcional y un sistema administrativo. Inicialmente,
solamente había un sistema que fue el sistema, y que hasta ahora perdura, que es el Sistema Nacional de Bienes Estatales, ¿no? La Ley General del Sistema de Bienes Estatales fue creada en diciembre también del 2007, la Ley 29151 con su reglamento y siguiente directiva. El ente rector de este sistema es la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, o también conocida como SBN, ¿no? Este sistema está a cargo de regular todos los actos que recaen sobre terrenos. Entonces, ahí, como hay un quiebre, ¿y cuándo viene este quiebre? ¿No? Y a partir de eso viene la coexistencia de estos dos sistemas que regulan la propiedad estatal, es con la dación o con la creación del Sistema Nacional de Abastecimiento. El Sistema Nacional de Abastecimiento, ¿no? Se crea mediante el Decreto Legislativo 1439, ¿no? Y modifica, ¿no? Digamos, el tratamiento de la propiedad estatal, ¿no? Porque a cargo del Sistema Nacional de Abastecimiento van a quedar todos los bienes muebles del Estado, y respecto de los inmuebles va a regular la gestión de lo que denomina, y eso ya vayan grabándoselo, los bienes inmuebles. ¿Qué son los bienes inmuebles? Son las edificaciones, como vamos a ver más adelante. Entonces, estos dos sistemas, ¿no? Coexisten desde la entrada en vigencia del Sistema Nacional de Abastecimiento allá por octubre del 2019. Siguiente, por favor. Para terminar con lo que es los sistemas, ¿no? Acá vamos a ver que la propia Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, ¿no? Señala que son 11 los sistemas administrativos, ¿no? Y cada sistema administrativo tiene un ente rector, ¿no? El sistema administrativo que tiene que ver con regular los bienes inmuebles es el sistema de abastecimiento, que digamos es el último que se crea, ¿no? Porque si bien la norma es del 2007, finales del 2007, ya regulaba que tenía que haber un sistema de abastecimiento, este sistema recién ha sido creado pues en el 2019. Entonces, o entró en vigencia en 2019, porque en el 2018 fue la dación del Decreto Legislativo 1439. Entonces, dicho esto, ya entendemos que actualmente hay dos sistemas, uno administrativo y otro funcional, que regulan la propiedad estatal. Siguiente, por favor. Bueno, y así llegamos a los sistemas que regulan la propiedad estatal. Por un lado, el Sistema Nacional de Bienes Estatales, y por el otro lado, el Sistema Nacional de Abastecimiento. Las normas las tienen ahí. El Sistema Nacional de Bienes Estatales, ¿no? Fue creado mediante la Ley 29151, denominada Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales. El reglamento actual de esa ley fue aprobado mediante Decreto Supremo 008-2021-vivienda, porque la ASBN está adscrita al sector vivienda. Anteriormente, su primer reglamento era del año 2008, el Decreto Supremo 007-2008, vivienda, ¿no? Y también el ente rector regula a través de directivas, o sea, diferentes directivas que emite la SBN, que son a nivel nacional, o sea, su alcance, y con eso regulan lo que es la gestión de terrenos. En lo que respecta a bienes inmuebles, o sea, aquellas edificaciones que son construidas sobre terrenos del Estado y que sirven, ¿no? Para las funciones, para que puedan desarrollar sus funciones misionales las distintas entidades del Estado, eso se llaman bienes inmuebles, ¿ya? Regulado este sistema nacional de abastecimiento por el Decreto Legislativo 1439, ¿no? Su reglamento, que fue aprobado mediante Decreto Supremo 217-2019-EF, y que también ya pues tiene ahora una modificación que lo vamos a ver en la exposición de hoy día. Y en lo que respecta a bienes inmuebles, tenemos una directiva, que es la directiva 002-2021, denominada directiva que regula actos de adquisición y actos de disposición de bienes inmuebles, y que también pues el 17 de enero se emitió o se publicó la resolución 001-2025, Economía y Finanzas, /54.01, que aparte de hacer algunas modificaciones, unas últimas modificaciones, porque me parece que es la quinta modificación que ha tenido esta directiva, también pues emite lo que se conoce como la versión integrada de la directiva.
¿no? Donde ya está, digamos, es como un texto único ordenado. Se ha ordenado, ¿no? Porque ya como ha sufrido varias modificaciones, se ha ordenado y se ha integrado todo. Entonces, esta es la, digamos, la directiva, ¿no? La última versión con la que se está trabajando. Siguiente, por favor. Bien, ahí tenemos la directiva, ¿no? El 17 de enero se publicó la resolución, ¿no? De la versión integrada. Seguimos, por favor. El objeto de esta directiva tiene por objeto regular actos de adquisición, tanto de predios y de bienes inmuebles privados, que van a ser incorporados en la esfera del Estado, así como la disposición final de bienes inmuebles, ya sean de titularidad del Estado o de las diversas entidades públicas, ¿no? Entonces, eso básicamente así nació la directiva, ¿no? Y ahora está sufriendo algunas modificaciones que la vamos a ver en la charla de hoy día. Siguiente diapositiva, por favor. El alcance de la directiva señala la propia directiva que tiene alcance nacional y es de cumplimiento obligatorio por las entidades del sector público no financiero. ¿Cuáles son las entidades del sector público no financiero? Bueno, están definidas en el artículo 3 del decreto legislativo 1439 y son las que a continuación ustedes la pueden revisar en la diapositiva, que es el Poder Ejecutivo, ¿no? Que comprende todos los ministerios, los programas, los proyectos especiales y organismos públicos adscritos. También tenemos el Poder Legislativo, que es el Congreso, el Poder Judicial, la Corte Suprema, con las distintas cortes superiores a nivel nacional, los organismos constitucionalmente autónomos, como Ministerio Público, Jurado Nacional de Elecciones, la OMPE, RENIE, Junta Nacional de Justicia, Defensoría del Pueblo, Tribunal Constitucional, la Contraloría General de la República y la Superintendencia de Bancas, Seguros y AFPs, ¿no? También están las universidades públicas, los gobiernos regionales, los gobiernos locales y todos los organismos, ¿no? De nivel de gobierno local y gobierno regional. Siguiente diapositiva, por favor. Ya, y este artículo 3 del decreto legislativo 1439 también incluía como que son parte del sistema, ¿no? Las empresas públicas no financieras, otras formas organizativas no financieras del sector público, no financiero, y las entidades del sector público financiero. O sea, 3 rubros más que están especificadas en este artículo 3 del decreto legislativo 1439. Ellos no forman parte o no les es de alcance la regulación que está en la directiva 002. ¿Ya? Entonces, ¿qué ha dicho la directiva al respecto? Que los actos que efectúen ellos, ¿no? Los realicen con sus leyes de creación o demás normas que emitan sobre la materia. En tanto, la Dirección General de Abastecimiento, como ente rector del sistema, emita las disposiciones que le fueran aplicables, ¿no? También nos señala, ¿no? Que la Dirección General de Abastecimiento emite de manera progresiva las disposiciones, ¿no? Aplicables a las entidades referidas en el numeral precedente, ¿no? Eso es lo que nos... Entonces está pendiente todavía, hay una tarea por parte de la Dirección General de Abastecimiento de emitir directivas que sean de alcance para estas entidades públicas. Siguiente lámina, por favor. Ya. Les dije, todavía no hemos llegado al concepto o la definición que hacemos de los inmuebles, pero ya por lo menos les adelanté qué es las construcciones que hay. Pero hay determinadas construcciones que no pertenecen a o no son reguladas por la directiva. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, dice, la infraestructura de servicios públicos como obras de captación de agua, ¿no? Conducción, potabilización, almacenamiento y regulación de agua potable, emisores, colectores primarios y plantas de tratamiento, red de distribución de energía eléctrica, antenas, etcétera, ¿no? No se consideran bienes inmuebles en el marco del Sistema Nacional de Abastecimiento, ¿no? Y se regula por la normatividad de la materia, o sea, la normatividad propia de ellos, ¿no? Por lo tanto, no es de aplicación la presente directiva. Entonces, ahí ya tenemos una excepción. Todo lo que son infraestructuras de servicio público no pertenecen al Sistema Nacional de Abastecimiento. ¿Qué más nos dice la directiva? Siguiente diapositiva. Señala que los espacios públicos que están definidos en la Ley 3.11.99, denominada Ley de Gestión y Protección de los Espacios Públicos, como son
zonas para la recreación pública, activo-pasiva, las calles, playas del litoral, plazas, parques, áreas verdes, complejos deportivos, áreas de protección, y así como todas aquellas que son definidas como tales por la autoridad competente, se regula por la normatividad de la materia, no siendo aplicable la presente directiva. Entonces, puede que, no sé, pues se me ocurre un complejo deportivo tenga algunas oficinas donde tal vez haya alguna actividad de alguna entidad, ¿no? No son considerados dentro del sistema, ¿no? Ellos están, para ser más prácticos, en el otro sistema porque así lo ha determinado la ley de espacios públicos. Siguiente diapositiva. Bien, entonces esta directiva regula, y así se inició, digamos, ¿no? Regulando tres distintos actos: los actos de adquisición y los actos de administración y los actos de disposición. Los actos de administración y disposición, ¿no? Los dos juntos llevan como definición actos de disposición final, o como nombre, si se quiere, ¿no? Para que se entienda. Actos de disposición final. ¿Qué son los actos de adquisición? Son aquellos actos que permiten a las entidades públicas obtener predios o bienes inmuebles privados, ¿no? A través de la donación, así como obtener bienes inmuebles privados a través de la dación en pago u otra forma de adquisición que no impliquen erogación de fondos públicos, ¿ya? Mientras que los actos de administración son aquellos que se otorgan a favor de una entidad pública que no implica el traslado de la propiedad del bien inmueble, como es la afectación en uso, ¿no? Pero esta afectación en uso o este otorgamiento se da con la finalidad de que la entidad que lo recibe lo destine al uso público o a la prestación de algún servicio. Ya. Todo acto de disposición final tiene de la mano, digamos, la finalidad, ¿no? Que la finalidad siempre está ligada al uso público o a la prestación de algún servicio público. Y por último, los actos de disposición no son aquellos actos a favor de una entidad pública que implica el traslado de la propiedad del bien inmueble, como la transferencia, entre otros, con la finalidad también de destinarlo al uso público o a la prestación de algún servicio público. Entonces acá ustedes se pueden preguntar, pero usted, señor expositor, acaba de decirnos, ¿no? De acuerdo al artículo de la Constitución, ¿no? Que los bienes de dominio público son inalienables, no se pueden transferir. Y en efecto son inalienables. Entonces, cuando veamos los actos de disposición como la transferencia, nos vamos a dar cuenta de que es posible la transferencia de manera residual, ¿no? Y excepcional de bienes de dominio privado. Y vamos a ver también cuál es la diferencia entre bien de dominio público y bien de dominio privado. Seguimos, por favor. Ya. Ahora, con la nueva modificación que ha sufrido el reglamento, ¿no? Del decreto legislativo 1439, que es el decreto legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento, encontramos que la disposición final constituye una actividad de la administración de bienes, comprende los actos de administración, los actos de disposición u otras modalidades que permiten la adecuada gestión de los bienes inmuebles del Estado y de las entidades. Los actos de disposición final constituyen actos de administración interna que permiten, ¿no? El aprovechamiento de los bienes inmuebles. Esta modificación fue ingresada, digamos, ¿no? O aprobada mediante el Decreto Supremo 050-2025 de Economía y Finanzas, publicado este año. ¿Ya? Entonces, en los actos de administración, ¿no? Que posibilitan el aprovechamiento de los bienes inmuebles sin que exista el traslado de propiedad, vamos a encontrar afectación en uso, que ya está regulada en la directiva, la cesión en uso, que todavía está pendiente de regulación, el usufructo, igual manera, todavía está pendiente de regularlo, pero que ya está a nivel de decreto supremo, de reglamento. La servidumbre, arrendamiento u otras modalidades establecidas mediante directiva de la DG. Entonces, hay una tarea pendiente, urgente, de parte del ente rector de regular ya los otros
actos de administración que ya están habilitados por el Decreto Supremo, ¿no? Y en lo que respecta a actos de disposición, señalan que posibilitan el aprovechamiento de los bienes inmuebles a través del tratado de propiedad mediante transferencia, que ya está regulado, ¿no?, en esta directiva, la permuta, que también ya está regulada, la venta, ¿no?, que también ya está regulada en esta directiva, ¿no? Otra modalidad es que establezca la DGA mediante directiva, dice, cuando se trate de bienes inmuebles de dominio público, y ojo acá, ¿no?, el acto de disposición se realiza previa a esa afectación. Entonces, permite en todo caso, ¿no?, de manera, digamos, excepcional, que un bien de dominio público pueda ser transferido, pero previamente se le tiene que desafectar la condición de dominio público y pasarlo a dominio privado para que proceda. Eso también lo vamos a ver hoy día, ¿ya? Sigamos, por favor. Bueno, esos son actualmente los actos que regula la directiva. Los actos de adquisición, donación y dación en pago, que nos los vamos a ver en esta sesión. Actos de administración, que son la afectación, uso y la demolición, que lo vamos a ver por rápido. Y los actos de disposición, que es la transferencia de bienes inmuebles, de dominio privado, ¿no?, para ser más puntuales, la permuta, que es y tenemos la venta por subasta pública, ¿no? Continuamos, por favor. Ya, ahora sí. También la dación del Decreto Supremo 050 ha permitido que se amplíe la definición que tenemos de bienes inmuebles. Entonces ahora, a nivel de reglamento, señalan que son bienes inmuebles, son aquellos bienes que cuentan con edificaciones, que siempre les estaba mencionando, incluyendo los terrenos sobre los cuales han sido construidas las edificaciones, así como las áreas sin edificación dentro de su perímetro. Se encuentran bajo administración de las entidades destinadas al cumplimiento de sus fines, a través ya sea de oficinas administrativas, de archivos, almacenes, depósitos, entre otros, independientemente del título jurídico en virtud del cual ejercen dicha administración, de su uso efectivo o del material de edificación. Entonces, ya con esto podemos adelantar que vamos a encontrar, pues, si voy a la selva, tal vez a un puesto fronterizo, ¿no?, donde funciona, no sé, migraciones, no van a pretender, pues, encontrar una edificación de material noble, ¿no? O sea, lo más probable es que sea una edificación con los materiales propios de la zona, ¿no?, madera. Asimismo, señala la nueva definición de bienes inmuebles, que son bienes inmuebles aquellos que tienen las características físicas antes señaladas sin un uso y destino determinado u otorgado a favor de entes privados, así como las unidades inmobiliarias de propiedad exclusiva y propiedad común de titular del Estado o de las entidades. Entonces, con esto ya se ha estado tratando de alcanzar todas las casuísticas o las situaciones que se ha ido viendo en estos años ya en que está funcionando el Sistema Nacional de Abastecimiento, ¿no? A veces se han encontrado propiedades del Estado en un edificio, ¿no?, bajo el régimen de la propiedad horizontal o la propiedad exclusiva y propiedad común, bajo ese régimen. Entonces, para poder alcanzar y que no haya ningún, digamos, cuestionamiento a los actos o a las resoluciones directorales que emita la Dirección General de Abastecimiento, entonces ya se ha ido cubriendo normativamente esos vacíos. Continuamos, por favor. Ya, les dije de que, o más o menos, ya les iba adelantando, que hay dos tipos de bienes, ¿no? Bienes de dominio público y bienes inmuebles de dominio privado. La diferencia es sencilla. Los bienes de dominio público son aquellos destinados al uso público, cuya administración y conservación, mantenimiento, le corresponde al Estado o a alguna entidad. Aquellos que sirven de soporte para la prestación de cualquier servicio público, otros destinados al cumplimiento de fines de las entidades, y aquellos que por su naturaleza las leyes especiales le han asignado expresamente dicha condición. Tienen carácter de inalienables, imprescriptibles e inembargables. Sobre ellos el Estado ejerce su potestad administrativa, reglamentaria y de tutela conforme a ley. Entonces, frente a los bienes de dominio público, vamos a
encontrar los bienes de dominio privado. ¿Y qué son los bienes de dominio privado? Son aquellos bienes que no están destinados al uso público ni afectados a algún servicio público, pero respecto de los cuales el Estado o alguna entidad ejerce dentro de los límites que establece la legislación vigente el derecho de propiedad con todos sus atributos. Entonces, para resumir, la diferencia es básicamente el uso que se le otorga. Si es de uso público, es un bien de dominio público. Si en él se ejerce un servicio público, es un bien de dominio público. ¿Ya? Pero dice que algunos han sido así, esa condición de dominio público les ha asignado una ley, ¿no? Como son los aportes reglamentarios, por ejemplo, ¿no? Cuando hacen una urbanización, la ley de habilitaciones urbanas le exige que el promotor, ¿no? Otorgue cierto porcentaje de la habilitación urbana, ¿no? Por ejemplo, que son reservados para actividades educativas. Entonces, ese aporte reglamentario tiene la condición por ley de dominio público, ¿no? Y es administrado por el Ministerio de Educación, que está a cargo de la educación. Si es para salud, se lo otorga el Ministerio de Salud. Si es para recreación, ¿no? Parques, se lo otorga la municipalidad. Pero ya de nacimiento, esos aportes reglamentarios tienen la condición de dominio público y con las características de inalienabilidad, imprescriptibilidad e inembargabilidad. Seguimos, por favor. Bien, ahora veamos los distintos actos de manera rápida. Vamos a ver lo que es la afectación en uso. Adelante, sigamos. La afectación en uso, ¿no? Es el acto de administración mediante el cual se otorga el uso a título gratuito de un bien inmueble de libre disponibilidad a favor de una entidad pública, para que lo destine al uso público o servicio público. ¿Qué se rescata acá? Que se entrega, ¿no? Un bien inmueble, ¿no? A favor de una entidad solicitante, pero con la condición, ¿no? Que le dé uso público o sobre el brinde de servicio público. El plazo puede ser a plazo determinado o a plazo indeterminado. Eso va a depender de la finalidad, ¿no? Para cual se otorga el bien inmueble, ¿no? Para ello, ¿no? También acá mucho tiene que ver la zonificación, ¿no? La zonificación tiene que ser compatible con el uso que le va a otorgar la entidad. La zonificación, que es digamos, la regulación del uso del suelo, está a cargo de las municipalidades. Propone la distrital y es la provincial la que aprueba. Continuamos, por favor. Requisitos, no vamos a ser muy extensos en eso, simplemente tiene que ser por escrito, con una solicitud, ¿no? Con una expresión concreta del pedido, si es, tiene que estar el área requerida, la ubicación, el uso o servicio público que se le va a brindar y el plazo. ¿Esto cómo voy a sustentarlo? Mediante unos informes, ¿no? El informe es un informe técnico legal que sustente la finalidad, indicando lo mismo, área, ubicación, partida, registrar, uso de servicio público, condición física, legal, técnica. ¿No? Para eso hay unos aplicativos que lo van a ver en la parte final de esta exposición a cargo del arquitecto Omar Escobar. Además, ¿no? Planos perimétricos, memorias descriptivas, fotografías que tienen que ser fechadas con una antigüedad no mayor a 30 días hábiles desde, contados mejor dicho, desde el día que se va a presentar la solicitud, ¿ya? Y el certificado de parámetros urbanísticos y edificatorios. La finalidad de esto es que se pueda determinar en este certificado que hay compatibilidad con la zonificación, ¿no? Si no se puede acceder a un certificado de parámetros urbanísticos y edificatorios, tendrán pues que presentar en su lugar el certificado de zonificación y vías que se encuentre vigente. Seguimos, por favor. Bueno, este es el contenido, ¿no? De los requisitos para hacer la afectación en uso. Si es cierto, están acá en esta diapositiva, yo creo que les va a servir en la medida que les compartan las diapositivas, pero no quiero entrar mucho en detalle de esto, perdón, porque ya lo va a ver cuando vean la parte de casuística. Seguimos, por favor.
igual seguimos. Tiene que ver con el informe técnico legal. ¿Les va a servir la diapositiva así? Ya. Sí, seguimos. Bien. Estos requisitos están señalados en el artículo, en el numeral 14.2 de la directiva. ¿Ya? Pero adicional a ello, ¿qué dice la directiva? Si la entidad que solicita la afectación en uso pretende ejecutar un proyecto de inversión sobre ese bien inmueble solicitado, adicionalmente tiene que presentar la ficha técnica o el estudio de preinversión a nivel de perfil, previo a su declaratoria de viabilidad, elaborado conforme a las disposiciones, ¿no?, que emite el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversión, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Me olvidé de decirles que había un plazo, ¿ya? Este plazo, cuando es determinado, una entidad puede pedir también la ampliación de ese plazo, cuando es determinado. O puede pedir el cambio de determinado a indeterminado. Entonces, si es posible eso, para eso también tiene que ser una solicitud, sustentar su pedido. Todo eso regula la directiva. Hay otra situación que se puede presentar, que es la de cambio de finalidad. Si en algún momento se le otorgó a una entidad para que desarrolle cierta actividad, ¿no?, y por necesidades de la entidad receptora, afectataria o beneficiaria, hay la urgencia, pues, de modificar la finalidad, tiene que solicitarlo, ¿no? O sea, la entidad propietaria tiene que autorizar el cambio de finalidad. ¿Y esto por qué? Porque es una de las obligaciones de la entidad afectataria cumplir con las obligaciones. Si no cumple con las obligaciones, es pasible de una extinción de la afectación uso. O sea que ese derecho se le culmina, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si a una entidad se le otorgó para una finalidad y quieren hacer un cambio de finalidad? Pero este cambio de finalidad implica, ¿ya?, implica la ejecución de un proyecto de inversión. Igual que en el caso anterior, tiene que presentar la ficha técnica o el estudio de preinversión a nivel de perfil, ¿no?, para poder sustentar que el cambio de finalidad implica la ejecución de un proyecto de inversión. Bueno, ¿cómo se materializa la afectación en uso? Con la entrega, ¿no?, del bien inmueble a través de la suscripción de un acta de entrega-recepción. Esa acta de entrega-recepción, el modelo, está en la directiva como un anexo. Es el anexo 1, el primer anexo que encontramos es ese. Puede existir pluralidad de afectatarios, puede existir pluralidad de afectatarios, ¿ya? ¿Qué implica? Que sobre un bien inmueble pueden dos o más entidades ser beneficiarias de cierto parte o área del bien inmueble. El trámite para otorgamiento de la afectación en uso, ¿no?, empieza con la recepción de la solicitud por parte de la entidad propietaria. Acá que quede claro, si la entidad pública pretende un bien inmueble para que se le otorgue afectación en uso y este bien inmueble es de propiedad del Estado, o sea, registralmente, ¿cómo vas a saber eso? Revisando la partida registral. Si es propiedad del Estado, se lo tiene que pedir a quien representa al Estado. Quien representa al Estado es la Dirección General de Abastecimiento. Si es, por ejemplo, si yo quiero solicitar un bien inmueble y es de propiedad del Ministerio de Educación, tendré que pedírselo al titular, que es el Ministerio de Educación. Así funciona esto, ¿no? Pero el procedimiento es único para todos. Entonces, la entidad propietaria recibe la solicitud y si encuentra que hubiera algún requisito que no se ha presentado o requiere mayor información, se lo hará saber, ¿no? Para eso le otorga 15 días. Señala la directiva que la entidad peticionante, ¿no?, puede pedir una ampliación también por 15 días más para poder subsanar las omisiones, ¿no? De considerarlo pertinente, la entidad propietaria puede hacer una inspección, que puede ser presencial o no presencial. Eso va a depender, ¿no?,
Y le digo, por ejemplo, acá, como Dirección General de Abastecimiento, a veces nosotros recibimos solicitudes de distintas partes del país y es poco probable trasladarnos, ¿no?, con el equipo técnico. Entonces se hacen virtualmente las. Entonces, esto va a ayudar a conocer las características propias del bien inmueble que se pretende o que se solicita en afectación en uso. Si no, si se le otorga un plazo a la entidad de 15 días o de 30 días y vencido el plazo no cumple con subsanar, se da por concluido el trámite. Y a veces piensan que dar por concluido el trámite es denegarles el pedido, y no es así. Simplemente es una cuestión de orden para no dejar expedientes, digamos, sin tramitarlos. No es una cuestión de orden. Si la entidad solicitante se le venció el plazo y transcurrido unos días más, ya tiene la totalidad de los, digamos, de los requisitos exigidos, puede volver a presentar. No hay ningún impedimento. Si la entidad propietaria considera, ¿no?, no aceptar la solicitud, ¿no?, porque no hay una obligación de otorgarle, ¿no?, por el hecho, mejor dicho, por el hecho de que me pidan afectar en uso, yo soy propietario, ¿no?, a lo mejor yo lo necesito como entidad, entonces mi decisión es no otorgar las afectaciones. Entonces, si llegan a esa conclusión, lo que deben hacer es comunicar de la decisión a la entidad solicitante. Y con eso se da por concluido el trámite, ¿ya? Y si deciden aceptar y otorgar el derecho de afectación en uso, ¿quién es la autoridad que suscribe la resolución? Es la máxima autoridad administrativa. ¿Ya? Mediante resolución, aprueba la afectación en uso. Si el bien es del Estado, ¿no?, le hemos dicho que eso lo tiene que aprobar la Dirección General de Abastecimiento, ¿no?, a través de su director general. Bueno, y el trámite culmina con la inscripción, ¿no?, de ese derecho en los registros públicos y la entrega del bien a través, pues, de la suscripción de un acta de entrega-recepción. ¿Qué más ha previsto la directiva? La directiva ha previsto que la entidad que recibe, ¿no?, los bienes tiene ciertas obligaciones que cumplir. Estas obligaciones las revisan con detalle, pero si no cumple con esas obligaciones, el mero hecho de incumplir amerita que sobre él recaiga la extinción, o sea, el retiro del derecho otorgado. La afectación en uso, digamos, es un derecho que está estipulado, ¿no?, como un acto, digamos, puro, ¿ya?, que se identifica un bien inmueble y la entidad lo peticiona, lo requiere, lo solicita. Pero ¿qué pasa si una entidad viene poseyendo un bien inmueble y no tiene ningún derecho que avale tal situación? Hay una variación en el pedido, hay una variación de la figura de afectación en uso que se llama regularización de la afectación en uso. Señala la directiva que la regularización de la afectación en uso de un bien inmueble procede cuando la entidad pública solicitante se encuentra administrando el bien inmueble, pero careciendo de un título que avale tal situación, ¿no?, pero que esta posesión lo está destinando a un uso público o para prestación de un servicio público, por lo cual eso debe acreditarlo, ¿no?, debe acreditar documentalmente el periodo en que viene administrándolo, así como el estado de conservación y el uso del bien. Para ello, ¿no?, hay un plazo para pedir eso, al 31 de diciembre de 2026. No presentan todos los requisitos, ¿no?, los requisitos que acabamos de ver, que están en el 14.2, ¿no?, presenta algunos, otros la directiva le ha cargado, ¿no?, el acopio de esta información a la entidad propietaria o a la LGA si es que el bien es del Estado. Pues todo esto lo vamos a ver en la segunda disposición complementaria transitoria de la directiva, que bueno, inicialmente estuvo, me parece que el 2022, después amplió el 24, ahora estamos en el 2026. ¿Ya? ¿Cuál es, digamos, la consecuencia de no solicitar la regulación de afectación en uso para aquellas entidades, ¿no?, dentro de este plazo?
Es que la consecuencia es que la entidad titular del bien inmueble, o la DGA, inicie las acciones correspondientes para la recuperación de dicho bien inmueble. Asimismo, notifican estas circunstancias al órgano del Sistema Nacional de Control que corresponde. Entonces, por eso es, digamos, la obligación de solicitar la afectación, perdón, la regularización de la afectación. La demolición. El procedimiento de demolición o el trámite de demolición regulado en esta directiva, para que lo entiendan, está dirigido casualmente a aquellas entidades que gozan de una afectación. Porque como no son titulares del bien inmueble, ¿no?, requieren una autorización para la demolición. Ya requieren una autorización. Si fueran propietarios, fueran titulares, hacen su demolición sin pedir, digamos, autorización a nadie. Entonces, eso es lo que debe quedar en claro. Entonces, la demolición señala que es la obra que permite eliminar, ya sea parcial o totalmente, una edificación destinada a un uso público o un servicio público. La entidad afectataria puede demoler el bien afectado en uso previa autorización, ¿no?, por parte del propietario. Hay dos supuestos para pedir la demolición. Uno es que la edificación ya no responda a los requerimientos institucionales. ¿Qué nos dice ahí la directiva? En caso que la edificación ya no responda a los requerimientos institucionales, la entidad afectataria solicita la autorización para proceder a la demolición, ya sea parcial o total del inmueble, ¿no?, ante la entidad titular. La entidad afectataria sustenta su solicitud de demolición con la memoria descriptiva del expediente técnico de la nueva obra a edificar, ¿ya?, argumentando o sustentando que responde a los requerimientos institucionales. El otro supuesto es que la edificación se encuentra en estado ruinoso, ¿ya? Entonces, si está en estado ruinoso, comunica ese estado ruinoso a la entidad titular del bien. Para ello, tiene que acompañar el informe que emita la autoridad competente, indicando su interés de realizar un proyecto de inversión o de devolverlo. Entonces, por seguridad, va a tener que demolerlo, pero puede que no tenga, digamos, o no haya programado, no haya proyectado una nueva inversión. Entonces, no le va a quedar otra que devolverlo, ¿no? Pero puede que haya programado una inversión, entonces va a tener que también comunicar que su interés es realizar o ejecutar un proyecto de inversión, ¿no? Cuando comunique que su interés es realizar un nuevo proyecto de inversión, entonces tiene que acompañar la memoria descriptiva del expediente técnico de la nueva edificación, ¿ya? Cuando la entidad comunica que su intención es devolver, ¿no?, este bien inmueble es restituido a la entidad propietaria. Seguimos, por favor. Ya, los que le manifieste, pues, los dispuestos en los numerales precedentes dicen, no resulta aplicable para los casos en los cuales la edificación, ¿no?, en esta reunión se encuentra bajo la administración del titular, porque ellos son, digamos, como propietarios, los llamados a autorizar su propia demolición. Requisitos, no vamos a incidir en eso, van a ser parecidos a los requisitos que se emplean para la afectación en uso. Quien solicita, ¿no?, la demolición es un gobierno regional o un gobierno municipal. Entonces nos dice la directiva que adicionalmente deberían presentar el acuerdo del Consejo Regional, si es que quien solicita es un gobierno regional, o el acuerdo del Consejo Municipal si quien solicita es una municipalidad, digamos, distrital o provincial. ¿Cuál es el trámite para la autorización de demolición? El trámite se adecuará en lo que resulte aplicable al diseñado para el otorgamiento de afectación. O sea, el trámite que acabamos de ver, ¿ya? Como vamos a ver tema de transferencia y venta, ¿no?, rápidamente, ¿no? Entonces veamos, ¿no?, en qué consiste la desafectación de bien inmueble de dominio público. Les hablé, ¿no? Los bienes de dominio público de manera excepcional pueden ser desafectados y ser trasladados al dominio, digamos, privado, ¿no? Entonces, hubo una modificación, ¿no?, al reglamento. No, perdón, esta modificación fue al decreto legislativo, ¿no? Fue publicado el 26 de julio de 2024, ¿no? Se incorporó la segunda disposición complementaria modificatoria de la ley, en la ley 32.103, ley que aprueba créditos suplementarios para el financiamiento de mayores gastos asociados a la actividad.
reactivación económica y dicta otras medidas. Entonces, en esta ley se incorpora una quinta disposición complementaria final del decreto legislativo 1439 que señala desafectación de bienes inmuebles de dominio público y señala que la DGA, o sea, la Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas, queda facultada a declarar la desafectación de bienes inmuebles de dominio público, excepcionalmente, cuando se presenten situaciones que imposibilitan el uso público, la prestación de un servicio público o exista interés público superior. La desafectación no implica el cambio de titularidad ni de la administración del bien inmueble. Luego, el decreto supremo, o sea, el reglamento, también sufrió una modificación, ¿no? Y en lo que respecta al artículo 26, ¿no? Se modificó diciendo que la declaración de desafectación de un bien inmueble de dominio público que modifica su naturaleza a uno de dominio privado es realizada por la DGA a solicitud de la entidad o de oficio sustentada en las siguientes causales. Entonces nos da dos causales. Situaciones que imposibilitan, ¿no?, el uso público o la prestación de servicio público y las situaciones que adviertan la existencia de un interés público superior, cuando el bien inmueble es requerido para ejecución de obras o servicios públicos, la ejecución de proyectos de inversión privada, otras situaciones establecidas mediante directiva de la DGA. Y la directiva ya nos señala que la desafectación de bienes inmuebles de dominio público o de sus cuotas ideales es la declaración que de manera excepcional realiza la DGA para modificar su naturaleza a dominio privado. No implica el cambio de titularidad, tampoco la administración del bien inmueble. Se inicia solicitud de la entidad pública titular o de oficio. De ser necesario, la realización de actos de saneamiento físico legal sobre la identificación del titular o la delimitación de área y las medidas perimétricas, la entidad pública titular debe realizarlos previamente a la solicitud de desafectación. Bueno, estas son las situaciones o las dos causales, digamos, para la desafectación. Los requisitos es una solicitud, va en un sustento legal, este sustento legal va acompañado de un anexo, ¿no?, que es el anexo 6. Cuando exista un interés público superior, ¿no?, se debe juntar el formato 8A, que es el registro en fase de ejecución para los proyectos de inversión, o el documento que contiene la descripción del proyecto. Esto cuando se pretenda hacer un proyecto o se pretenda desafectar para la realización de un proyecto, ¿no?, declarado previamente de interés público. El trámite, ¿no? En desafectación hay un trámite, ¿no? Recibir la solicitud, verificar la documentación presentada y ser necesario requiere la entidad pública la aclaración de precisión, se otorga 30 días, ¿no? De no subsanar las observaciones, se da por concluido el trámite. Con la información proporcionada, ¿no?, se efectúa la evaluación física. ¿No? La DGA, mediante resolución, declara la desafectación del bien inmueble de dominio público para que la entidad titular proceda con el acto de disposición respectivo. El trámite culmina luego de realizar la inspección correspondiente. En caso de la DGA no declare la desafectación del bien inmueble de dominio público, comunica dicha situación a la entidad solicitante y se da por concluido el trámite. Cuando una entidad pública decide realizar un acto de disposición, ¿no?, en un bien inmueble o una cuota ideal de su titular, previamente debe solicitar el pronunciamiento a la DGA respecto de la propuesta del citado acto a fin de que en el plazo de 30 días hábiles emita dicho pronunciamiento. El pronunciamiento que emite la DGA se circunscribe a verificar el cumplimiento de requisitos que exige el respectivo trámite y el sustento técnico. Cuando la DGA advierta la ejecución de un acto de disposición sin contar con la opinión técnica previa favorable, notifica dicha circunstancia al órgano del Sistema Nacional de Control. Previamente a la solicitud de la opinión técnica, cuando sea para venta por subasta pública, la entidad pública titular debe realizar los actos de saneamiento físico legal. Opinión técnica cuando se quiera transferir, cuando se quiera vender, ¿no? Entonces, para ello, la opinión siempre va a ser del ente rector. Así sea titular, la entidad no va a poder transferirlo si no solicita una opinión técnica previa. La venta por subasta pública es un acto de disposición en el cual la entidad pública titular transfiere la propiedad de sus bienes inmuebles de dominio privado a título oneroso al postor que ofrezca la oferta, que oferte la propuesta económica de mayor valor, ¿no? En una subasta siempre va a ser eso, ¿no? ¿Quiénes participan? ¿Quiénes son los actores?
Por parte de la entidad, es la OGA, la Oficina General de Administración, que en a su vez es la mesa directiva, ¿no? Y por parte de los externos son los postores y el adjudicatario, ¿no? Martillero y notario. Entonces, la OGA se encarga de elaborar, sustentar las bases, ¿no? Designar la mesa directiva, publicar la convocatoria, absolver consulta, verificar, devolver garantías, etcétera. Todo el trámite, toda la tramitología que es necesaria para una subasta, ¿no? Una venta por subasta pública. La mesa directiva, que es designada por la OGA, es la encargada de conducir el desarrollo, ¿no? De la presentación y selección de postores, así como de la adjudicación del bien inmueble. Adjudicar el bien inmueble y suscribir las actas correspondientes. ¿Quiénes pueden ser postores? ¿No? Los que presentan los documentos conforme a las bases, realizar el pago, ¿no?, del bien inmueble, suscribir el acta de entrega-recepción, realizar, ¿no?, el pago, gastos notariales y registrales que rogue la formalización de la venta por subasta pública. ¿Cuáles son las etapas de una subasta pública? Son las acciones previas, ¿no? Hay que ver el valor del bien, ¿no?, mediante una valorización. Luego viene la etapa de convocatoria, ¿no? Una vez que se ha fijado, ya viene la fecha y hora de la subasta pública, viene la presentación, selección de postores, la adjudicación del bien inmueble y luego pues la suscripción del contrato de compra-venta y su posterior, ¿no?, inscripción en los registros públicos. En las acciones previas está identificar el bien que se va a subastar, sustentar su aprobación de la venta, elaborar bases, aprobar la realización de la venta, aprobar bases, designar a la mesa directiva, ¿no? Seguimos. En lo que es la convocatoria, se publica la convocatoria, ¿no? Presentan consultas, presentan oposiciones, se absuelven consultas, se evalúan oposiciones, ¿no? La presentación, selección de postores, presentan los documentos, verifican los documentos, comunican desistimiento, determinan postores admitidos, ¿no? Seguimos. En lo que es la adjudicación del bien inmueble, en la etapa de adjudicación del bien inmueble, presenta la identificación, aperturan propuestas económicas, realizan la puja o similar y publican los resultados. La suscripción para la suscripción del contrato de compraventa, se solicita el pago, se realiza el pago, se verifica el pago, se suscribe el contrato de escritura de compraventa, se coordina la inscripción registral y se entrega el bien inmueble. También se suscribe un acta de entrega-recepción. Bueno, estos son los modelos de base de ventas y de la ficha de sustento técnico. Eso lo vamos a encontrar como el anexo 6 y el anexo 7 de la versión integrada de la directiva. Ahora veamos en qué consiste la transferencia de bienes inmuebles, de manera rápida también. Bueno, la transferencia es el traslado de propiedad de un bien de dominio privado, ¿ya?, de libre disponibilidad a favor de entidades públicas o del Estado representado por la Dirección General de Abastecimiento, a título gratuito y para que se destine al cumplimiento de finalidades vinculadas al uso público con la prestación de un servicio público o para que se incorpore a la cartera inmobiliaria pública. Es de carácter excepcional y residual, ¿no? Entonces, continuemos. Y hemos dicho que para que ocurra la transferencia, ¿no?, tratándose, tiene que haber una opinión previa. Si se ha transferido un bien inmueble para determinada finalidad, ¿puede cambiarse la finalidad? Si es posible cambiar la transferencia, ¿no? Es posible transferir cuotas ideales, o sea, puede ser que una entidad o el propio Estado no sea propietario del 100% del inmueble, sino de un porcentaje. Ese porcentaje se llaman cuotas ideales. ¿Por qué se llaman cuotas ideales? Porque si bien es cierto, es propietario de parte del inmueble, no se sabe qué parte es propietario. Entonces se llaman cuotas ideales porque son ideales. Es una idea, ¿no?, que no se sabe qué parte. Eso recién se va a saber cuando haya una subdivisión y partición del bien. Mientras tanto, se denominan cuotas ideales. Se pueden transferir si es posible la transferencia de cuotas ideales. Requisitos para la transferencia, no vamos a incidir en eso porque son los requisitos parecidos a lo que fue la afectación en uso y que también se utilizó para lo que es el trámite o la solicitud de demolición, ¿ya? En caso de no contar con... ya, esto es parte de los requisitos. También nos dice acá que si quien solicita es un gobierno regional, tendrá que adjuntar adicionalmente el acuerdo de consejo regional. Y si quien solicita la transferencia es una municipalidad, adicionalmente tiene que adjuntar el acuerdo de consejo municipal. ¿Se puede solicitar el cambio de finalidad? Sí, se puede solicitar el cambio de finalidad, ¿no?
Pero cuando se solicita el cambio de finalidad, ya no se presentan algunos requisitos por cuanto ya lo viene poseyendo la entidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, planos, esas cosas ya no se solicitan. ¿Cómo se materializa esto? También con la entrega del bien inmueble, para lo cual se suscribe el acta de entrega-recepción. Al igual que en la afectación en uso, si requieren la transferencia para ejecutar un proyecto de inversión, tendrán que presentar la ficha técnica, ¿no? O el estudio de preinversión. Si existe un cambio de finalidad, o sea, una solicitud de cambio de finalidad, ¿no? Sobre un bien transferido, también es posible que el cambio de finalidad implique la ejecución de un proyecto de inversión. De igual manera, también tienen que adjuntar ficha técnica o el estudio de preinversión. El trámite para transferencia es similar al trámite que se emplea para evaluar la solicitud de afectación de anuncios, ¿no? Se verifica, ¿no? Estén todos los requisitos conformes, si no se le otorga un plazo, se puede ampliar el plazo, ¿no? Si no se usuaria, se da por concluido, etcétera, etcétera. Si se requiere una inspección técnica, el trámite es muy similar. ¿Seguimos, por favor? Si no se acepta la transferencia, se comunica, se da por concluido el trámite. Si se afecta, es la máxima autoridad la que aprueba la transferencia y emite la resolución correspondiente. En caso de la DGA, es la Dirección General, ¿no? Y el trámite culmina con la inscripción correspondiente a los registros públicos de entrega del bien mediante la suscripción del acta de entrega-recepción. Igual acá, la entidad que recibe en transferencia el bien tiene obligaciones. Estas obligaciones debe cumplirlas. Caso contrario, continuamos, por favor. Caso contrario, ¿no? Al igual o digamos de una manera similar, si en la afectación en uso, el no cumplimiento, ¿ya? El no cumplimiento de sus obligaciones acarreaba, digamos, como, si se quiere, el término penalidad, la extinción del derecho de afectación en uso, cuando ha ocurrido una transferencia, digamos, la consecuencia es la revocatoria, la revocación la reversión, perdón, la reversión del dominio. Entonces, la reversión del dominio implica que la entidad que ha transferido, ¿no? Tiene la facultad de retornar el bien a su propiedad mediante reversión de dominio, ¿ya? Entonces, para ello, ¿no? Hay un trámite más sencillo que implica, pues, el pedirle sus descargos, ¿no? A la entidad beneficiaria, indicándole que ha incurrido, ¿no? En causales, no ha cumplido con su obligación, y es la misma autoridad que emitió la transferencia la que le va a revertir el derecho mediante otra resolución, ¿ya? Y esto también se inscribe en los registros públicos. Permuta, implica la permuta, digamos. La permuta es de carácter excepcional, ¿no? Permite que entidades públicas y el Estado, ¿no? Realicen un intercambio recíproco de bienes inmuebles de su propiedad a fin de destinarlos al uso público, ¿no? O al servicio público. En caso de bienes de titularidad del Estado, estos se incorporan a la cartera inmobiliaria pública, ¿no? Representada por la DGA. Ya, para la valorización lo que se requiere como requisito esencial es la valorización de los bienes inmuebles. Así que, perdón, para la permuta se requiere valorización de bienes inmuebles, ¿no? ¿Cómo se hace esta valorización? Se hace guiándose del Reglamento Nacional de Transacciones, ¿ya? La valorización, digamos, debe realizar la Dirección de Construcción, ¿no? Que pertenece a la Dirección General de Políticas y Regulación de Construcción y Saneamiento. Esto del Ministerio de Construcción y Saneamiento. Pero si no tiene capacidad, ¿no?, de realizarlo, entonces también está permitido que se pueda uno acceder a una persona jurídica especializada en materia de valorización, o sea, aquellas empresas. Cuando hablamos de persona jurídica es una empresa. Si esta empresa tampoco puede realizarlo, tengo un rango en tercer nivel. Quien puede hacerlo eso será un perito tasador, ¿ya? Y si no puede, ya pues en cuarto rango es un profesional de la entidad pública titular del ente, ¿no? Entonces, la valorización
tiene una vigencia de 8 meses, ¿no? ¿Y para qué es esto? Porque se requiere que haya, digamos, una correspondencia entre el valor de ambos inmuebles a permutar. Dice, en caso la diferencia entre el valor comercial de los bienes inmuebles a permutar, las entidades públicas definen la forma de compensación o la exoneración. Si no se llega a un acuerdo, se da por concluido el trámite. Entonces, tiene que haber, digamos, un acuerdo de compensar o de exonerar la diferencia que pueda resultar al valorizar los bienes inmuebles a permutar. Requisitos para la permuta son muy similares, sino que hay que tomar en cuenta que acá, como requisito adicional, tiene que ir la valorización de ambos inmuebles. Si participantes en la permuta están los gobiernos regionales o un gobierno local, tienen que adicionalmente presentar el acuerdo del Consejo Regional o el acuerdo del Consejo Comunal, según sea el caso. ¿Cuál es el trámite para la permuta de bienes inmuebles? Dice que el trámite se adecuará en lo que resulte aplicable al diseñador para lo que es transferencia de bienes inmuebles. Adelante, Omar. Buenos días, gracias Aldo por el pase. En esta sección vamos a centrarnos en aspectos netamente técnicos de la directiva, tales como documentos o requisitos técnicos o documentación técnica a presentar y la evaluación técnica en general. Es así que, por ejemplo, en la Directiva 02-2021 se hace mención a distintos requisitos técnicos para los diferentes actos de adquisición y disposición final. Dentro de estos requisitos tenemos el informe técnico legal, el plano perimétrico, el plano de distribución, la memoria descriptiva, las fotografías fechadas del bien inmueble, el certificado de parámetros urbanísticos y edificatorios y también la valorización del bien inmueble. Por ejemplo, en un acto de adquisición, que vendría a ser la dación en pago, tenemos como requisitos técnicos tanto el plano perimétrico como el plano de distribución y la memoria descriptiva. Por su parte, en los actos de disposición final, puntualmente en los actos de afectación en uso, transferencia y permuta, tenemos adicionalmente a estos tres documentos el informe técnico legal, las fotografías y el certificado de parámetros urbanísticos y edificatorios. Solo en el caso de permuta no es requisito el certificado de parámetros urbanísticos, pero sí la valorización del bien inmueble, como lo señalaba Aldo hace un momento. Para el caso de venta por subasta, tenemos como requisitos el informe, el plano, tanto de perimétrico y distribución, la memoria, perdón, las fotografías fechadas, el certificado de parámetros urbanísticos y la valorización del bien inmueble. Solo también para la venta por subasta pública no es requisito la memoria descriptiva. Cada uno de estos requisitos vamos a ir desarrollándolo a lo largo de la presentación a más detalle. Siguiente, por favor. Como les mencionaba anteriormente, tanto para la afectación en uso, transferencia y permuta o los actos de disposición final, los requisitos se encuentran establecidos en los artículos 14, 35 y 42 de la directiva. Uno de estos requisitos viene a ser el informe técnico legal. Este informe técnico legal nos señala la directiva que tiene que sustentar la finalidad para el cual se requiere el bien inmueble, así como debe tener una evaluación registral, tanto de la condición legal, física y técnica. Si bien es cierto, la parte de la evaluación registral tiene bastantes aspectos legales, pero también hay aspectos técnicos que podemos evaluar y eso es a lo que nos centra un poco la exposición de ahora. En los aspectos técnicos que podemos encontrar o materia de análisis en la parte registral está el área, las medidas perimétricas, también el propietario o el titular del bien inmueble y los actos de disposición que puedan haber sobre el bien inmueble, disposición final, inscritos obviamente, pero también en la parte mucho más técnica podemos ahondar en que si existiera alguna duplicidad registral o si es que existe superposiciones gráficas con los predios colindantes. Por su parte, en la evaluación de la condición física nos referimos a aspectos físicos netamente del bien inmueble, tales como el número de pisos o niveles, la condición que pueda estar el bien inmueble, el estado de conservación, los materiales de construcción, los usos, distintas situaciones físicas que podamos evidenciar del bien inmueble.
Respecto a la condición técnica, estas son limitaciones que pueda tener el bien inmueble, ya sea, por ejemplo, que el bien inmueble se ubique dentro de una zona arqueológica, tendría una limitante, o se encuentre sobre la faja marginal de algún río determinado o alguna laguna, ¿no? Si estuviese cerca. Para realizar tanto la evaluación física y técnica, existen distintas plataformas geográficas o herramientas geográficas que nos van a permitir o facilitar esta evaluación técnica. Para hacer esta evaluación técnica, por ejemplo, tenemos el GeoVivienda, a partir del cual podemos identificar la zonificación y los usos compatibles del bien inmueble. En esta plataforma desarrollada por el Ministerio de Vivienda, podemos encontrar todos los instrumentos de planificación aprobados y que estén en proceso de aprobación. Por su parte, en el GeoYalta podremos identificar si el bien inmueble ha sido parte del proceso de formalización que realizó COFOPRI. Además, podemos encontrar en esta plataforma información de los colindantes, las medidas perimétricas, el área y los usos, ¿no? Esta información puede ser también contrastada o en la parte de la evaluación registral. De respecto al SIGRID de CNEPRE, en esta podemos encontrar, o básicamente nos centramos en identificar si el bien inmueble se encuentra en una zona de riesgo no mitigable. Es importante esta información, ya que depende mucho de los actos que podamos otorgar si es que el bien inmueble se encuentra o no en este ámbito. En cuanto al GeoCanMin, esta también nos da una limitante, es respecto si es que el bien inmueble se encuentra en una concesión minera. Respecto al SINAVIP web, es importante encontrar si es que el bien inmueble ya se encuentra anotado en el registro único SINAVIP, es decir, cuenta con un CUS y a través de este CUS podamos acceder a todo el historial del bien inmueble, cómo se adquirió, cuáles fueron los actos de disposición final que se otorgaron sobre el bien inmueble y las el diverso historial que pueda tener el bien inmueble, ¿no? En cuanto al Google Earth y el Street View, si bien es cierto, una de las imágenes más antiguas que tenemos del Google Earth es del 2005 y la más reciente ya en algunos lugares del país tenemos al 2025, tenemos 20 años del cual podemos nutrirnos de información, de imágenes satelitales que nos permiten ver cómo ha ido cambiando el bien inmueble, si creció tanto horizontal o verticalmente, si cambiaron los usos, distinta información que nos permite evaluar tanto la condición técnica y física del bien inmueble. Esta información que contiene el informe técnico legal, como les señalaba al inicio, solo es para los actos de disposición final que están enfocados en la afectación en uso, transferencia, la permuta y también la regularización de afectación en uso. La directiva nos habla de otro informe técnico legal que hace referencia en el acto de venta por subasta pública. En este informe no se desarrolla lo que les mencioné hace un momento, sino que en este informe se sustenta la identificación de los bienes inmuebles a subastar. Esa es la diferencia entre los dos actos, ¿no? Siguiente, por favor. Para poder realizar una buena evaluación técnica, es importante conocer dónde está ubicado el bien inmueble. Una de las herramientas o de la información más básica que nos permite conocer esta ubicación del bien inmueble es el número de partida registral. A través del número de la partida registral yo podría ubicar geográficamente dónde está ubicado el bien inmueble. Cuando no tengamos un número de partida registral, nos ayudamos de archivos digitales como el KMZ, el KML, el Shapefile o archivos en AutoCAD, pero que estén georreferenciados, ¿no? En su defecto, si no tuviéramos esta información, vamos a desarrollar las coordenadas geográficas o coordenadas UTM que podamos encontrar en los planos. Siguiente, por favor. Hace un momento les señalaba que existían plataformas que nos ayudaban en realizar la evaluación técnico-legal. Bueno, acá ahí les dejo unas web service que les va a ayudar de consulta para realizar o les va a facilitar la realización de estas evaluaciones técnicas. Siguiente, por favor. Otro requisito común que tenemos es el plano perimétrico de ubicación. La normativa nos dice que este plano debe estar georreferenciado, debe tener una zona, o se debe indicar la zona geográfica y el datum oficial que vendría a ser WGS84. Toda esta información debe estar en un cuadro de datos técnicos donde no solo se coloquen los vértices de las coordenadas, el vértice de las coordenadas,
sino también se indique la zona geográfica, como hace un momento les señalaba, y el datum oficial. Además de ello, también nos deben de indicar en los planos las medidas perimétricas, los colindantes, el área y el perímetro del predio. Debe estar en general el plano en una escala apropiada, no solo el esquema perimétrico, sino también el esquema de localización, y este plano debe estar autorizado, firmado o suscrito por un profesional habilitado. Este profesional debe ser un ingeniero competente, un arquitecto o un geógrafo. Siguiente, por favor. Otro requisito en común en todos los actos de disposición final es el plano de distribución. Este plano de distribución debe ser por niveles o por cada piso, es decir, si el bien inmueble tiene 5 pisos, se deberán presentar 5 planos por cada uno de los niveles. Estos planos se deben identificar con el número de piso al cual están haciendo referencia. También se deben indicar el nombre de los ambientes. Esto es importante para ver cuán optimizado está el bien inmueble en cuanto al uso. También se debe indicar el mobiliario y las cotas mínimamente en los 2 niveles, ¿no? Adicionalmente a ello, tiene que estar autorizado por un profesional habilitado. Acá sí la directiva nos hace hincapié en que debe ser tanto un ingeniero solo civil o un arquitecto. Siguiente, por favor. En cuanto a la memoria descriptiva es una descripción literaria del plano perimétrico, no del plano de distribución. No es una memoria descriptiva de arquitectura la que estamos solicitando. Por lo que la memoria debe contener la ubicación, el área, la zonificación y los usos compatibles. Hay que ser muy incidentes en este aspecto, ya que hay muchas entidades que no indican la zonificación. También debe contener los linderos y medidas perimétricas, y esto debe ser idéntico a lo que indican el plano perimétrico. Asimismo, la memoria descriptiva debe estar autorizado por un profesional habilitado. La directiva señala que puede ser un ingeniero o un arquitecto. Siguiente, por favor. En cuanto a las fotografías fechadas del bien inmueble, hay las entidades que presentan un panel fotográfico o las fotografías con una pequeña descripción en la parte inferior, ¿no? Todas estas fotografías deben ser del íntegro de del bien inmueble, de todas las edificaciones que puedan existir dentro del bien inmueble, tanto interior como exterior, es decir, las fachadas, y la antigüedad no debe ser mayor a 30 días. Solo en la subasta pública nos señala que la antigüedad no tiene que ser mayor a 1 año. Siguiente, por favor. En cuanto al certificado de parámetros urbanísticos y edificatorios, si bien es cierto, en la ley 29090 ya se indica qué es lo que debe contener un certificado de parámetros urbanísticos, es importante que las entidades, antes de presentar este certificado, se cercioren que en los certificados se indique la zonificación, los usos compatibles y la fecha de emisión. Esta fecha de emisión nos sirve ver si el certificado está vigente o no está vigente. Lo mismo ocurre que cuando no puedan obtener un certificado de parámetros urbanísticos, adjunten un certificado de zonificación. Este certificado también, ¿qué es lo que debe contener este certificado? Está en la ley 29090. Igual sugerimos que puedan verificar que estos aspectos estén contemplados dentro del plan. Siguiente, por favor. Finalmente tenemos la valorización del bien inmueble. Esta valorización, que es una tasación, un informe de tasación, se hace conforme al Reglamento Nacional de Tasaciones, aprobado por la Resolución Ministerial 172/2016. Y como indicó Aldo en la exposición, se debe solicitar o se puede solicitar a la Dirección de Construcción del Ministerio de Vivienda en caso no existiera una persona jurídica especializada en la materia, o a un perito tasador en caso no hubiera una empresa o una persona jurídica, y como cuarta opción, un profesional de la entidad, pero que este profesional tenga expertise en el tema. Siguiente, por favor. Con esto culminamos la presentación. Doy pase a Roger. Esto es lo que le queríamos compartir para que dé fin a esta presentación. Gracias. Muchas gracias, Aldo, y también Omar, por la exposición. Ahora pasamos a nuestra ronda de preguntas. En esta sección, nuestro panelista dará respuesta a las preguntas que hemos recibido de parte de nuestros participantes durante el proceso de inscripción a esta conferencia. Asimismo, les pedimos que registren su asistencia completando el link que aparece en el chat en la opción preguntas y respuestas del evento. Muy bien, tenemos primera pregunta. ¿Es procedente la regularización de afectación de uso de un bien inmueble? La regularización de afectación en uso de un bien inmueble implica que el mismo viene siendo usado por una entidad y no cuenta con un título que avale tal situación. Por lo tanto, solicita a la entidad propietaria del mismo le otorgue el derecho. Sí es procedente.
Muy bien, muchas gracias. Tenemos otra pregunta. Las solicitudes a la DGA como afectaciones en usos son actos administrativos o de administración. ¿Cuál es la diferencia y alcances que plantea la Dirección General de Abastecimiento para su adopción o elección? Al respecto, los actos que emite la Dirección General de Abastecimiento como ente rector del sistema no son actos administrativos ni se enmarcan en el procedimiento administrativo, ni le son aplicables el silencio administrativo ni los recursos administrativos a los que se refiere la Ley 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General. Esto en función que así lo determina la tercera disposición complementaria final. Muy bien, muchas gracias. Tenemos otra pregunta. ¿Qué directiva regula la baja y alta de los bienes inmuebles? El alta y la baja de bienes inmuebles no está regulada en directiva alguna del Sistema Nacional de Abastecimiento. Dichas altas y bajas se realizan en el sistema denominado SIGAMEF, cuya aplicación tiene un manual. Muy bien, muchas gracias. Tenemos otra pregunta. ¿Cuáles son las diferencias significativas o generales entre la gestión de bienes inmuebles en el marco del Sistema Nacional de Abastecimiento y el SINAVIP? Básicamente es el objeto sobre los cuales recae la normativa de ambos sistemas. El Sistema Nacional de Abastecimiento, como lo expresé en la exposición, gestiona los bienes inmuebles, es decir, las edificaciones, mientras que el Sistema Nacional de Bienes Estatales lo hace sobre predios, o sea, sobre terrenos. Muy bien, muchas gracias. Tenemos otra pregunta. ¿Cuál es el procedimiento para el saneamiento de un bien inmueble? Ah, ya, qué buena pregunta. El procedimiento para saneamiento de bienes inmuebles se encuentra regulado en el reglamento de la Ley 29151, que es la Ley General del Sistema Nacional de Abastecimiento. Este reglamento ha sido aprobado mediante Decreto Supremo 008-2021-vivienda. Muy bien, muchas gracias. Tenemos otra pregunta. ¿Cuáles son las sanciones en caso de que no exista el documento de afectación en uso con otra entidad estatal? Bueno, cabe señalar que la Dirección General de Abastecimiento no tiene facultades sancionadoras, pero en caso se advierta que una entidad no tiene derecho que avale tal situación, ¿no? O sea, de tener en administración un bien, puede solicitar la devolución del mismo y comunicar al órgano de control institucional de dicha entidad. Muy bien, muchas gracias. Tenemos otra pregunta. ¿Cómo se realiza una expropiación de bienes inmuebles para la ejecución de obras? Es una buena pregunta, pero aquí hay que señalar que para este tipo de expropiaciones se aplica el decreto legislativo 1192, denominado Ley Marco de Adquisiciones y Expropiación de Inmuebles, Transferencia de Inmuebles de Propiedad del Estado, Liberación de Interferencias y dicta otras medidas para la ejecución de obras de infraestructura. Es el decreto legislativo 1192 el que es aplicable. Muy bien, muchas gracias. Tenemos otra pregunta. ¿Quién es la entidad encargada de registrar la afectación en uso en la SUNARF, la entidad propietaria o la afectada? Bueno, a detalle no está previsto o no se ha señalado, ¿no? En ese detalle, pero se estila que el acto que se presenta, o sea, mejor dicho, la solicitud que se presenta ante la SUNAR sea presentada por la entidad que emite la resolución, ¿no? O sea, por la entidad propietaria. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta. ¿Se puede adquirir un bien inmueble mediante la cesión de un terreno como pago? Si el bien inmueble es de propiedad de un privado, sí resulta posible mediante el acto de adquisición de dominio de adquisición, dación en pago. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta. ¿Cuál es el proceso de transferencia de bienes inmuebles? Está regulado en la directiva que acabamos de ver, en lo que es transferencia de bienes inmuebles solamente de bienes de dominio privado, ¿no? Hemos visto los requisitos que se solicitan, así como el trámite. Muy bien, muchas gracias. Y tenemos la última pregunta. ¿Cómo se evalúa un bien inmueble? La valorización, lo acabamos de ver, se ciñe al, digamos, al reglamento de tasaciones, ¿no?
mejor dicho, se sigue el procedimiento que encontramos en el reglamento de tasaciones de Perú, y hay hasta 4 instancias, ¿no? Si no lo hace la Dirección de Construcción del Ministerio de Vivienda, lo puede hacer una empresa especializada en tasaciones. Si no, como tercer rango, lo puede hacer un perito, que es un profesional encargado o experto en estos epitajes, y por último, un profesional de la entidad, ¿no? Pero que tenga experiencia en tasaciones. Esa es la manera de hacer las tasaciones, pero siempre regido en las características que te ofrece el Reglamento Nacional de Tasaciones. Muchas gracias, Aldo, y también Omar, por su participación en este evento. Muy bien, a continuación venimos difundiendo el Código de Ética de la Función Pública sobre la conducta de los órganos que integran la administración financiera del sector público. Este instrumento de integridad explicita conductas de actuación que reafirman el comportamiento de probidad de los servidores que integran los órganos rectores del SAF, en las cuales las entidades de los 3 niveles de gobierno, a fin de generar credibilidad y confianza, deben de, por lo tanto, contemplar y tener presente siempre en nuestras actuaciones diarias, pues este documento contempla conductas esperadas y conductas no deseadas que expresan el rechazo a toda actuación contraria a la integridad. Por lo tanto, en el marco de la gestión de las direcciones generales que ejercen la rectoría de sistemas que integran el sistema de administración financiera, tenemos al sistema de abastecimiento, al sistema de programación multianual y gestión de inversiones, presupuesto público, tesorería, endeudamiento público, contabilidad, y también incluye a la Dirección General de Gestión Fiscal de los Recursos. Por lo tanto, es de obligación para todos los servidores públicos tener muy presente en nuestros actuares diarios en las entidades públicas a las cuales pertenecen. Agradecemos a todos los participantes por habernos acompañado en esta conferencia Gestión de Bienes Inmuebles, la misma que fue organizada por el Ministerio de Economía y Finanzas. En caso tengan consultas adicionales, pueden realizarlas a través del correo electrónico tga@mef.gov.pe, el mismo que en este momento aparece en pantalla. El video de la conferencia será publicado en el canal de YouTube del Ministerio de Economía y Finanzas, para lo cual los invito a suscribirse a este canal y activar las notificaciones para recibir alertas cada vez que subamos un video. Que tengan todos muy buenas tardes y hasta pronto. Ponle punche y ganamos todos, Perú. Gobierno del Perú.